injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida, como todas las semanas, a Isabel Herrera. Además, también, por supuesto, la bienvenida en este inicio de año 2025. ¿Cómo estás, Isabel? Buen día. Muy buenos días, Alfredo. Muy contenta de estar otro día más desde acá, desde mi alma mater. Un saludo y, sobre todo, desearles feliz año a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Alfred, justamente con estas fechas que acaban de acontecer, me quedo reflexionando y pienso en todas aquellas mamás, papás, en aquellas madres autónomas, en todos los esfuerzos, sacrificios, el tiempo y dedicación que dedican, que destinan justamente a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Y justamente hoy el tema que pretendo abordar es el de madres autónomas. Porque sí, señoras y señores, es muy rancio utilizar todavía el término, catalogar a estas mujeres como madres solteras. Y ahorita les voy a explicar por qué. Quiero comenzar con una frase de Barbara Kingsolver que dice: la fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza, ¿no? Y justamente hay que hablar de hechos. La maternidad no es un hecho natural, simplemente porque no todas las mujeres podemos ser madres. Al contrario, es una construcción sociocultural multideterminada, definida y organizada por discursos y prácticas basadas justamente en el género, que tienen base en la biología, justamente en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Pero vámonos a cifras. En nuestro país son cifras del 2023 que están justamente del 2022. En México hay 56 millones de niñas de 12 años, donde 38 millones, o sea, el 67% ya son madres. Entonces hablamos de que hay violadores, ¿no? Porque una niña de 12 años no puede otorgar su consentimiento informado para sostener un encuentro sexual. Yo sé que muchas personas justifican y dicen: es que las deberías de ver hoy en día, son hipersexualizadas. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero el adulto, el más grande adulto, tiene que tener la conciencia de que una niña de 12 años no puede otorgar un consentimiento informado y pleno con respecto de un encuentro sexual. Ahora, 7 de 10 madres autónomas son económicamente activas. De estas madres autónomas, 78% trabajan de manera subordinada y remunerada, donde solo el 70% cuenta con alguna prestación social. El 40% de las madres autónomas cuentan con educación media superior y superior. El 12% de las madres autónomas tienen entre 30 y 34 años. 48% de las madres autónomas son jefas de su hogar. Hay 278.557 nacimientos donde la madre tiene de 10 a 19 años. Pero vámonos a cifras de Querétaro, de INEGI. Justamente hay 48.863 madres autónomas en Querétaro. Se registran 4.169 nacimientos registrados en Querétaro, donde la madre tenía entre 10 y 19 años. Ojo, un hombre que se excita con una niña de 10 años tiene severos problemas mentales. Ahora, 33 de 100 hogares, la madre es jefa de familia en Querétaro, y nuestro estado ocupa el lugar número 13, donde la mujer es jefa de familia. Hay 64.540.634 mujeres en México. Es decir, somos el 51.2% de la población nacional. ¿Esto qué significa? Que por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Y justamente para el cuarto trimestre del 2023, 3 de 10 mujeres encabezan su hogar, ¿no? Es decir, hablamos de 11.5 mujeres que son madres autónomas. Entonces también tenemos que ver el otro lado. ¿Por qué? Porque las madres autónomas no solo son ellas. Hablamos entonces de que, pues, ellas no se podían reproducir por sí mismas, ¿verdad? Hablamos entonces de que hay padres abandónicos que se alejan de sus hijos y de las madres de sus hijos y no cumplen con sus obligaciones porque los alimentos son una obligación. Y entonces, infortunadamente, regreso a estas mujeres que eligen maternar, que eligen ser el sostén de su hogar, infortunadamente se les coloca este mote, este estereotipo de madres luchonas, de madres solteras. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo se vincula justamente la situación biológica con la obligación de que la mujer tiene que maternar, así como se tiene esta creencia de forma instintiva de que una madre tiene que ser perfecta, tiene que ser tierna, amorosa, pero sobre todo hacer énfasis en esta exigencia que se le hace a las madres, ¿no? Que en todo momento tienen que estar de buenas. Una madre, y no me va a dejar mentir usted que me está mirando o escuchando, las mamás no nos podemos enfermar, ¿no? O sea, te sientes mal, sí, pero tienes que pararte, hacer de desayunar, continuar con tus labores si estás en tu hogar o ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si no, la casa no funciona, ¿no? Y entonces justamente esto las lleva a que se abandonen a ellas mismas, ¿no? Pero hay que recordar justamente que la maternidad no está ligada al hecho de formar una pareja y entonces hay que abrirnos a la posibilidad de que existan distintas dinámicas propias entre los vínculos de mamás y sus crías, ¿no? Pero, infortunadamente, las mujeres seguimos bajo este yugo patriarcal donde en todo momento tenemos la lupa, la crítica sobre nosotras. Y yo estoy impactada porque este es un país, este es un estado que venera a una virgen, a una mujer que fue madre. Y yo sigo impactada de cómo se nos critica, cómo se nos descalifica. ¿Por qué? Simplemente un ejemplo. Aquellas mujeres que, por ejemplo, eligen tener una maternidad madura. Hay el título espantoso de embarazo geriátrico, donde te critican si eres una mujer de más de 35 años que elige maternar, que elige ser madre. Te critican que porque ya cuando tu cría tenga 15 años, tú ya vas a ser una abuelita. Aquellas mujeres que desde jóvenes eligen ser madres, se les critica diciendo que truncan sus sueños, que truncan sus carreras, que son unas tontas, que no saben la responsabilidad que están asumiendo. Entonces las critican. A las que eligen no ser madres, que eligen terminar con su embarazo, las critican de asesinas. Encima de que no conocemos los contextos. La crítica siempre está descalificando a las mujeres por su manera de elegir su maternidad o de elegir no maternar, pero también siempre está la crítica pues dirigida a esta exigencia social de que una mujer que es madre tiene que ser perfecta, tiene que tener su casa albeando, rendir en el trabajo. Entonces se les exige a las madres como si no trabajaran y a las madres trabajadoras se les exige como si no tuvieran responsabilidades en el hogar con sus crías. Infortunadamente, y lo vimos, porque algo que nos mostró la pandemia no solo fue el tema de la falta de prevención, el tema de las carencias y puntos vulnerables en el sector salud. Algo que nos mostró y evidenció la pandemia fue como todas estas madres autónomas que en algún momento por la pandemia tuvieron que detener, suspender sus actividades para no caer en riesgo, se pusieron las pilas y empezaron a emprender y empezaron a vender por redes sociales lo que se les ocurriera. ¿Para qué? Para no dejar de recibir un ingreso para poder seguir siendo el sostén de su hogar. ¿Y qué pasa? La sociedad las catalogó de una manera despectiva como nenes, ¿no? Aún vemos esos memes de la mamá luchona y todavía
tengo representadas que reciben un mensaje de que esos 300 pesos de pensión alimenticia son para los niños, no para la mamá. Y yo le pregunto hoy a usted que me está mirando y escuchando, ¿qué le alcanza con 300 pesos? ¿En cuánto está, por ejemplo, un litro de Coca-Cola? Unas papitas, ¿no? ¿En cuánto está irnos a hacer las uñas? Porque las critican mucho porque se hacen las uñas o porque traen sus pestañas, ¿no? ¿En cuánto está eso? Entonces hay que ubicarnos en la realidad. Tener presente lo más importante, que la maternidad no es un estado civil. Por eso tenemos que dejar de utilizar el término madre soltera. ¿Por qué? Porque biológicamente no tiene nada que ver con nuestro estado civil. Una puede elegir maternar sin estar vinculada con nadie legalmente, ¿no? Y entonces también hay que hablar justamente de cómo se nos exige. Y, por ejemplo, a las niñas que son violadas a los 12, 13 años, que los doctores omiten aplicar la NOM 046 porque les pesa el rosario en este estado mocho y timorato, y exigen que esa niña lleve a cabo su embarazo para maternar, para parir, y seguir siendo madre a esa escasa edad, porque les pesa el rosario. Yo les pregunto, si una niña de 12 años se acerca al DIF o a alguna institución encargada de adopciones, ¿le van a permitir a esa niña adoptar? Porque hay estas incongruencias en el sistema y en las maneras de pensar. Porque se les castiga a las personas, en específico a las mujeres, por ejercer su libertad sexual, sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando hablo de libertad, hablo de que se otorgó en un plano donde hubo pleno consentimiento informado, es decir, que la menor tiene más de 18 años. Si no, es un delito. Y entonces, las maternidades autónomas son todos estos procesos en que las mujeres eligen maternar, pero su vida justamente está dirigida y relacionada directamente para atender a sus crías, y hay este vínculo, se organizan en cuidados, se genera justamente esta organización, pero también este acompañamiento psicoemocional que da este sostenimiento de la vida, según Gabriela Gutiérrez, una psicóloga que estaba leyendo. Y es gracias a las redes de apoyo que estas mujeres, que estas madres autónomas se permiten sobrevivir a lo largo del tiempo, ¿no? Gracias a la amiga que te cuida a la cría porque tú tienes que salir a trabajar, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, ¿no? Y entonces, gracias a estos apoyos, estas mujeres pueden salir a trabajar, a ser económicamente productivas para proveer a sus crías, porque cuando hablamos de madres autónomas, también tenemos que poner sobre la mesa a los padres abandónicos. Incluso aquellos que piensan que con 300 pesos al mes ya la armaste, ¿no? Y justamente me quiero despedir con estas conclusiones, ¿no? Hoy, 2025, tenemos que repensar la maternidad, estas formas de organización, de cuidados, reconfigurar justamente estas tareas como una responsabilidad social, fomentar las redes de apoyo, la comunidad. Tenemos que aprender a ser comunidad y reconocer justamente que estas mujeres son el pilar y sostén de vida de estas infancias, de estas pequeñas conciencias que en algún momento van a ser adultos y que esperemos que sean productivos, productivas, que sean personas sanas también de sus emociones, ¿no? Y entonces lo más importante que hoy les quiero invitar justamente es a soltar estos prejuicios, liberarnos de estos atavismos mentales que vulneran la dignidad de estas valientes mujeres que eligieron maternar y ser jefas, pilares de su hogar. ¿Por qué? Porque hubo alguien que quiso renunciar a sus obligaciones, se le hizo fácil irse, y estas mujeres tienen que salir a enfrentar su día a día. Entonces, justamente quiero aprovechar esta participación para reconocer su esfuerzo, su tiempo, dedicación de aquellas madres autónomas y justamente pues invitarles a que dejemos de utilizar el término luchona, neni y madre soltera, que este sea su reto del 2025. ¿Por qué? Porque estar fomentando estos estereotipos, esta discriminación, justamente
es fomentar esta violencia simbólica que es tan sutil, que es la que sostiene a las demás violencias. Les recuerdo que vivimos en un estado que venera a una virgen que eligió ser madre. Entonces no es congruente estar acá con los golpes de pecho, el rosario, los domingos en misa y dirigirnos a estas mujeres como luchonas, como madres solteras o como nenis. Con eso me despido hoy, Alfredo. Excelente, Isabel, pues muchas gracias ahí por la reflexión y justamente, pues bueno, hay uno de los propósitos para el 2025. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nos Alfredo. vemos la próxima semana. Claro que sí. Continuamos Hasta con más. entonces.